Tu mente, tu cuerpo, tu energía. Hoy quisimos engalanar este encuentro con un referente iberoamericano en endocrinología y salud metabólica. Así que con ustedes, el doctor Joaquín Armenta Ferreira. Él es endocrinólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, profesor universitario en varias instituciones del país y de Colombia, expresidente de la Federación Diabetológica Colombiana y actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis. Además, lidera el programa Vida Nueva, una de las iniciativas científicas más importantes de diabetes gestacional en Colombia. Doctor Armenta, es un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros en este primer episodio de Humalab. Un saludo muy cordial para todos. Realmente el honor es para mí estar en este espacio. Agradezco mucho a la doctora Blanca Bolaño, al doctor Insignares y a ti por la invitación, estos espacios de comunicarnos con las personas, educarlas y tratar de clarificar hechos de salud como el que hoy vamos a hablar, que en parte que es la obesidad, es realmente maravilloso. Bueno, doctor, ¿le parece si entramos en materia de una vez? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, para comenzar, quisiera que nos contara en palabras simples qué es el Ozempic y por qué se ha vuelto tan relevante en el manejo de la obesidad y la diabetes. Bueno, esta es una molécula, es un nombre comercial de unas moléculas que se llaman análogos del GLP-1. El GLP-1 es una hormona que se produce a nivel del intestino y que después de que comemos o incluso cuando iniciamos la alimentación y que va a potencializar la liberación de insulina. Pero no solo es eso, sino que los receptores para esta hormona tienen una distribución bastante amplia, muy interesante, además de las células pancreáticas que producen insulina, están en otras células que producen glucagón en el sistema nervioso central, a nivel hepático, a nivel renal y en otros tejidos. Fisiológicamente cumple funciones muy importantes y lo que se logró a través de estas moléculas es diseñaron una molécula que es un análogo de esta hormona. O sea, es una molécula que actúa cuando se une al receptor, activa el receptor del GLP-1 y actúa como si fuera un receptor del GLP-1. El GLP-1 se conoce hace muchas décadas, pero lleva más o menos de investigación unos 15 años para desarrollar estas moléculas que se han convertido en moléculas importantes para el manejo de la diabetes y últimamente para un problema tan serio que tenemos a nivel mundial, que es la obesidad, que podríamos considerarla prácticamente una pandemia. Hay una pandemia de obesidad y de mano de la obesidad de otra serie de trastornos metabólicos como la diabetes, la hipertensión, los problemas de lípidos y de allí las enfermedades cardiovasculares. Listo, doctor. Cuéntenos un poquito cómo funcionan realmente los medicamentos basados en GLP-1 dentro del cuerpo y qué los hace diferentes a otros tratamientos previos para bajar de peso. Bueno, tienen varios efectos a varios niveles. Primero, a nivel del sistema nervioso central, tiene un efecto disminuyendo el apetito y obviamente que ya esto es importante desde el punto de vista del impacto sobre el peso. Otro efecto importante es que disminuyen el vaciamiento gástrico. Después de que uno come, el estómago va a vaciar el contenido en el duodeno. Entonces, esto cierra el esfínter que está entre el estómago y el duodeno y disminuye el vaciamiento gástrico y esto también tiene un impacto. Pero también la tasa metabólica se incrementa. Hay otros efectos importantes a nivel del hígado, que es un órgano muy importante que tiene que ver con los lípidos y con la obesidad. Y lo que se ha demostrado es que su utilización bien indicada, que eso es una cosa que hay que decir, porque desafortunadamente la gente se está automedicando y esto tiene unas indicaciones muy precisas y como cualquier otro medicamento, tiene indicaciones, pero también tiene contraindicaciones y tiene efectos secundarios. Los efectos sobre el peso realmente son importantes y brillantes, pero hay algunas cosas que hay que mencionar de manera importante. Cuando uno pierde peso con una dieta convencional,
el músculo se puede disminuir en un 10%. Pero cuando se pierde peso con estas moléculas, la pérdida de masa muscular es mucho más importante. Puede llegar hasta el 30 y el 40%. Esto es muy importante que las personas sepan porque en gran parte la salud metabólica de un ser humano depende de la salud del músculo. Por ejemplo, en gran medida nos envejecemos por el proceso que se llama sarcopenia, que es la disminución de proteínas por el músculo. Y al disminuirse tanto el músculo con estas moléculas, pues esto no es nada conveniente. Por eso es que cuando se usan estas moléculas concomitantemente, hay que hacer un programa de ejercicios de fuerza, sobre todo con pesas, porque si no lo hiciéramos, vamos a conseguir disminuir peso, pero posiblemente haciéndonos daño. Mientras que si se formula bien la molécula, con bien indicada, y se hace un programa de actividad que implique ejercicios de fuerza con pesa, vamos a contrarrestar esto. O sea, que sería muy mal que la gente se automedique, y lo están haciendo, inclusive gente que no tiene un sobrepeso muy importante y aún con normopeso están empleando estas moléculas sin tener claridad en lo que están haciendo, y si no se hace paralelo lo que estoy diciendo, a pesar de que pierdan peso, pueden hacerse daño. O sea que estos son medicamentos que deben ser realmente prescritos por gente especialista que tenga muy claras las ideas y oriente a las personas de manera muy importante. Lo otro, son medicamentos que no se pueden tomar eternamente. Entonces, usualmente se están prescribiendo aproximadamente un año. Si la persona concomitantemente no ha hecho un cambio drástico en su estilo de vida, su forma de alimentarse y su forma de moverse, probablemente al suspender la medicación van a ganar muy rápidamente el peso, y realmente en ese sentido no tendría mucho sentido hacer esto, un esfuerzo de un año para al año pues tirarlo por la borda. El tratamiento de la obesidad, todos estos medicamentos son bienvenidos, pero la base fundamental es entender qué constitución genética tiene uno. La del doctor Armenta, la doctora Blanca me conoce toda la vida. Soy extremadamente delgado, pero esa es mi constitución. Puedo comer mucho, mientras que personas que tengan constitución con tendencia al sobrepeso, esa constitución no se puede cambiar. Hay que enfrentarla o a favor o en contravía de ella. Entonces, es importante que lo que más importante son los cambios de hábitos, y en ese sentido la alimentación es fundamental, porque si usamos cualquier molécula de esta u otras o las que vengan en el futuro, pero no cambiamos nuestros hábitos, no va a haber resultados a largo plazo. Y también quiero aprovechar para decir algo que no es una campaña, yo diría que es una cruzada en la que estamos la mayoría de los médicos del planeta: volver a la comida real, evitar los alimentos procesados, que tal vez son los que más están enfermando a la humanidad, que de paso tienen muchas sustancias nocivas, incluso cancerígenas, colorantes y unos preservantes que no son nada buenos, pero también que son alimentos procesados altamente calóricos porque tienen muchos azúcares refinados, grasas saturadas y sodio que no son nada buenos. Entonces, una de las cosas importantes a señalarle a las personas es que dentro de esos hábitos de vida buenos, de salud, debemos evitar los alimentos procesados, y decimos nosotros, volver a la comida real de los abuelos que nunca comieron nada procesado y tenían vidas mucho más largas y saludables. Cuánta verdad en sus palabras, doctor. Desde su experiencia clínica, ¿cuáles son las indicaciones correctas para usar Ozempic y medicamentos similares, y en qué perfiles de pacientes sí están recomendados? Sí, claro, en obesidades, lo que llamamos obesidades mórbidas o obesidad tipo 3, que son con índices de masa corporal por encima de 40, o sea, son realmente personas con unos sobrepesos muy importantes, sería una indicación para estos medicamentos, o no necesariamente obesidades mórbidas, sino otros tipos de obesidades de menos grado, pero por ejemplo, que pongan el riesgo, el peligro del paciente con enfermedades cardiovasculares muy serias, que hayan tenido infartos, accidentes cerebrovasculares, que sea realmente importante perder peso.
Recordemos que la obesidad no solamente afecta la parte del sistema vascular, una de las cosas que también afecta mucho es el aparato locomotor, las artrosis por sobrepeso, que obviamente las rodillas, los talones y otras articulaciones, la columna vertebral, están diseñadas para soportar cierto tipo de peso. Al incrementarse, obviamente, se van a deteriorar. También tenemos que señalar la parte psicoemocional de las personas con sobrepeso, que se ven algunas fuertemente afectadas. También hay una estigmatización social a este nivel y eso implica un estrés emocional para estas personas y en ese sentido, cuando fracasan otros tipos de tratamientos, pues es una alternativa, pero que tiene que estar muy bien indicada. Y también debemos decir, como todas las medicinas, hay personas que responden muy bien, hay unas que responden medianamente y otras que prácticamente no responden. O sea, hay pacientes respondedores y otros que no van a responder. Pero son moléculas que bien empleadas nos están ayudando mucho, no se pueden utilizar de manera permanente, pero sí contribuyen a manejar un problema muy importante que es el problema de obesidad, siempre y cuando estén bien indicadas con una asesoría especializada y un control y seguimiento de una serie de parámetros que hay que seguir. Porque recordemos que una cosa es perder peso y una completamente diferente es desnutrirse. Y usted puede encontrar gente muy delgada, bien nutrida y gente con sobrepeso y desnutrida. También cuando se hacen programas de pérdida de peso con cualquier tipo de alternativa, al paciente hay que hacerle un control y seguimiento de su estado nutricional. Porque, repito, una cosa es perder peso y otra cosa es desnutrirse. Y el objetivo no es comprometer el estado de nutrición, sino perder peso para lograr unos objetivos, pero sin comprometer el estado nutricional de un ser humano. De acuerdo, doctor. Doctor, ¿qué tan cierto es que muchas personas recuperan el peso al suspender el GLP-1 y de qué depende que eso pase o no pase? Sí, eso lo había dicho hace algunos momentos. El problema es que como el tratamiento no puede ser totalmente permanente, en el momento que se suspende, si la persona no ha hecho un cambio radical y permanente en su forma de alimentarse y de moverse, seguramente que va a recuperar el peso. Eso tiene que ver con muchos factores. Primero, el factor genético, que es tan importante. Uno ve que esas familias que tienen tendencia al sobrepeso, hay una constitución que no se puede cambiar. Recordemos algo que se dijo hace muchísimos años, siglos diría yo, genio y figura hasta la sepultura. Eso tiene mucha sabiduría porque las personas tenemos unas tendencias que obviamente la modela el medio ambiente con lo que comamos y nos movamos, pero las constituciones genéticas hasta este momento no se pueden modificar. Entonces, el per se, el medicamento no va a cambiar la constitución. Y hay otra cosa que ya sabemos, cuando se pierde peso, hay una señal al cerebro que está indicando que algo está pasando que no es bueno. Y el cerebro manda una serie de señalizaciones para tratar de recuperar el peso. Eso también lo sabemos. Entonces, es una situación compleja de manejar la obesidad. Recordemos que la obesidad del siglo XXI y del siglo XX está dado con los cambios profundos que tuvimos como especie humana. Cuando éramos hombres prehistóricos, hace unos 50.000 años, hacíamos muchísima actividad física porque éramos unos cazadores recolectores y posiblemente hacíamos entre 8 y 10 horas de actividad física diaria. Éramos unos atletas, pero no comíamos sino en periodos de tiempo largo, cada 24 o 36 horas, que era cuando podíamos cazar un bisonte o un mamut. Entonces, un ser que hacía 8 o 10 horas de actividad física y comía cada 24, 36 horas, obviamente que no había mucho obeso por allí. En general eran los cromagnones de hace 50.000 años, gente delgada, atlética. En 50.000 años la cosa cambió y sobre todo a partir de los últimos 120 años, que es la revolución industrial, todas las máquinas reemplazaron nuestros músculos. Entonces cada vez nos movemos menos. Tenemos carros, ascensores, escaleras mecánicas y ahora mandos a distancia que nos obligan siempre a estar completamente quietos. Situación que se ha agravado en nuestros niños y adolescentes porque cada vez se mueven menos, no se ven
niños jugando en el parque, sino en la calle, sino están con sus juegos de video, las tablets, los computadores, que los hacen más sedentarios. Entonces, obviamente, lo que nos salvó hace 50.000 años, que fue desarrollar una cosa que se llama genotipo ahorrador, comíamos, íbamos a comer en 24 o 36 horas, teníamos que guardar sustancias que generaran energía, pues para poder estar vivos. Cuando cambia esto y ahora prácticamente estamos comiendo cada 3 horas y productos procesados altamente calóricos y cada vez nos movemos menos, obviamente la consecuencia es la pandemia de obesidad que tenemos en este momento y sobre todo obesidad abdominal. Lo peor que nos puede pasar metabólicamente es tener barriga. Ahí está la madre de todos los males metabólicos y uno de los objetivos de salud pública para el siglo XXI debe hacer que la gente no tenga barriga y que a la que los tenga disminuya ese abdomen, porque allí está la madre de todos los males metabólicos. El beneficio del medicamento cuando se utiliza correctamente. Claro, cuando está bien indicado, sobre todo en obesidades mórbidas o de menos gradaje, pero con otros problemas que impliquen que es urgente perder peso, si está bien indicado, bien asesorado, siempre este tipo de medicamentos debe hacerse de manera progresiva, porque cuando se pone una dosis plena, muchos pacientes no la van a tolerar, tienen muchos síntomas digestivos como náuseas y vómitos. Por eso siempre que se ponga un medicamento a esto, hay que hacer lo que llamamos titularlo, empezar y se va subiendo gradualmente. Cada una de estas moléculas tiene esquemas para hacer esa titulación, pero el gran mensaje es que la gente no se automedique. Esto debe ser dirigido por un especialista que tenga las ideas muy claras, pero no se debe automedicar y saber que no es una solución definitiva y a largo plazo si concomitantemente con esto no cambiamos nuestro estilo de vida. Listo, invitamos a todas las personas que están conectadas para que nos dejen sus preguntas aquí en el chat y aprovechemos la presencia del doctor para que les resuelva todas y cada una de sus inquietudes. Y contrario a la pregunta que le acabé de hacer, doctor, ¿tiene algún caso que evidencie riesgos o consecuencias cuando se usa sin acompañamiento médico? Sí, primero la que ya señalé. Si se lo usa y se automedica, no tiene claro que tiene que hacer ejercicios de fuerza, puede perder peso, pero a expensas de bajar mucho el músculo, cosa que no es absolutamente nada deseable. Y hay personas que no lo toleran, hay personas que son muy intolerantes, tienen sistemas digestivos muy importantes y no lo toleran. Y también hay personas que responden excelentemente bien y otras que no lo hacen, como todo medicamento. Por eso debe tener un acompañamiento, ojalá especializado, para dirigir la terapia, hacer una buena titulación, comenzando bajito e ir subiendo, y que paralelamente a eso, pues, se le proponga, de acuerdo a sus circunstancias particulares, que tengan otras patologías. Muchos de estos pacientes con obesidad también son diabéticos, también pueden tener hipertensión, también pueden tener problemas de lípidos. Entonces, dependiendo de todas esas circunstancias, pues hay que analizar cada caso particular. Recordemos que no hay enfermedades, hay enfermos. Cada enfermo tiene una situación vital y de vivencia de su proceso diferente. Somos una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Todas estas facetas nos hacen una integridad de un ser humano y en todas ellas podemos tener enfermedad, pero también podemos tener caminos hacia nuestra curación y lo más importante, hacia nuestro bienestar. Los médicos no solo debemos curar, debemos tratar de mejorar las condiciones del hombre sano y evidentemente que se puede hacer. Gracias, doctor. Aquí en el chat, Noemi García nos pregunta, ¿qué medidas podemos tomar cuando una persona tiene sarcopenia? La sarcopenia sobre todo es concomitante con el proceso de envejecimiento y prácticamente la sarcopenia empieza a los 40, 50 años. Lo que pasa es que es leve, eso se va a acelerar a partir de los 60, 70 y se acelera mucho en los 80 años.
Una buena nutrición que implique proteínas. Muchas veces, a veces le restringen las proteínas a las personas muy mayores y no es tan conveniente. Eso es importante, pero proteínas reales, o sea, que sean comida real. Pero definitivamente lo que más contribuye a enfrentar este proceso que es fisiológico de envejecimiento, que es la sarcopenia, son los ejercicios de fuerza con pesas. La persona ya a partir de los 50 años debe tener una rutina de pesas, obviamente, de acuerdo a su edad. No va a levantar pesos muy fuertes si está muy mayor, porque incluso se puede hacer lesiones, pero sí debe tener un ejercicio con pesas, ojalá permanente. Recordemos que los ejercicios con pesas para trabajar determinados grupos musculares no deben se hace a diario, sino como cada 3 días, porque el músculo crece más en el reposo que cuando se está haciendo el ejercicio. Entonces se puede trabajar un día brazos, otro día piernas, otro día abdomen, con ejercicios también aeróbicos que son importantes. Esto también es bueno que sea dirigido por un deportólogo, médico fisiatra. Hay gente que sabe de esto. Uno debe asesorarse siempre por las personas que tengan la mayor formación al respecto de cualquier tipo de tema médico o de cualquier naturaleza. Muchas gracias, doctor, y gracias, Noemí, por su pregunta. Doctor, ya son las 12:24 y nosotros respetamos su tiempo y su espacio. Entonces, finalmente, doctor, quisiera preguntarle cuál sería ese mensaje que le daría a nuestros pacientes y al personal médico sobre el uso responsable, seguro y ético de estos tratamientos. Perdón, Luisa, me encanta lo de la pregunta, pero antes el mensaje de Joaquín, quisiera agradecerte por tu presencia hoy. Hoy el universo nos regala tu presencia aquí. Em, para las personas que hoy están acá, em, con mucha gratitud, te digo que estoy feliz de que estés aquí. Joaquín ha sido mi maestro desde que estaba en la universidad. Y pues bueno, ha sido muy bonito este reencuentro y aprender de ti siempre. Y como decimos en la costa norte de Colombia, como buen bacán y buen contador de historias, que sé que eres, ¿tendrás tú algún caso en donde te ha llegado alguna persona que se ha automedicado con este tipo de sustancias y ha tenido alguna complicación? ¿Has tenido esa experiencia? Sí, sí la hemos tenido, y no uno, sino algunos casos. Recuerdo mucho una persona que no tenía mucho sobrepeso, yo diría que estaba casi en su peso normal, pero no sé, vanidades y desinformación llevó a que lo usara, pero muy mal usado, y llegó sobre todo con unos síntomas gastrointestinales impresionantes. Claro, tenía el píloro cerrado y cualquier cosa que comía le devolvía, estaba perdiendo peso, pero prácticamente se estaba desnutriendo. Entonces, el gran mensaje que se concaneta con la pregunta es no automedicarse, que esto lo haga realmente un especialista con indicaciones precisas y orientándose en la titulación que hay que hacer y en los controles que hay que hacer tanto médicos clínicos como bioquímicos. Un paciente que esté en un programa de estos hay que estarle chequeando su estado nutricional, porque como lo dije antes, se puede desnutrir y ese no sería el objetivo. Y de paso, ojalá me sigan invitando con mucho gusto. Tú sabes cuánto te quiero, Blanca, de toda la vida. Fuiste mi estudiante. Hoy somos amigos. Al doctor Insignares un abrazo bien grande y un placer estar aquí. Y el gran mensaje es volvamos a la comida real de los abuelos. No comamos productos procesados. Es lo que está matando a la humanidad. Este es un gran mensaje. El padre tiene que enseñarle a su hijo, además de valores, además de educación, ante todo a comer bien. Enseñarle a comer bien es una responsabilidad de los padres. No le lleven productos procesados. Yo a mis pacientes les digo, vayan a mercar al mercado público, compren comida real, porque van a los supermercados y terminan llenos de cajitas, juguitos y cosas procesadas y no sabe el daño que le están haciendo a su familia. Volver a la comida real y asesorarse bien en cualquier aspecto de la vida. Ha sido un honor y le cumplimos con el tiempo.
Correcto. gracias, Joaquín. Un Gracias. abrazo inmenso. Eh, Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un placer de todo corazón. Un abrazo muy fuerte. Muy Muchas amable, gracias, gracias. Buen doctora. día. Y todos les envían corazoncitos, caritas. Buena Bueno, jornada. que pasen muy En bien. este momento Muchas le doy gracias. paso al doctor Eduardo Insignares, quien nos tiene una información importante para continuar con nuestra charla y de paso los invito para que nos continúen dejando todas sus preguntas e inquietudes en nuestro chat, porque la idea es que se vayan ustedes sin ninguna duda y podamos responder todas y cada una de sus preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lu. Bueno, como he escuchado, la idea es que estos productos especializados deben ser utilizados por médicos especializados o por médicos con entrenamiento para hacerlo, que lo sepan hacer bien. Son sustancias que pueden producir un efecto visible, pero también invisibles inicialmente como son complicaciones o efectos secundarios. Por lo mismo, y como estamos aquí para encontrarnos a hablar sobre elementos nuevos, voy a pasarles una video que le hemos hecho para ustedes hoy para que abordemos reemplazar el uso de estos elementos por un abordaje completamente natural. Bienvenidos a Human Lab, ciencia para humanos reales. Tu mente, tu cuerpo, tu energía. Una producción de Maya Research. Ciencia para sanar desde adentro. Bienvenidos a Human Lab. Hoy, en solo 3 minutos, descubre cómo combatir la obesidad desde su raíz, activando tu GLP-1 de forma natural. Antiobesidad a tu alcance. ¿Sabías que un desbalance hormonal podría estar detrás de esos kilos extras? Vamos a cambiar eso ahora. El origen de la obesidad no es solo comer de más, sino una tormenta perfecta, genética que nos predispone, combinada con un entorno obesogénico, dietas altas en ultraprocesados y sedentarismo. Estudios científicos muestran que esto altera nuestro metabolismo, llevando a acumulación de grasa y resistencia a la insulina. En pocas décadas, el aumento calórico y la falta de movimiento dispararon la epidemia global. Pero la buena noticia, mucho está en tu control. Aquí entra el GLP-1, una hormona natural que actúa como guardián del apetito, regula la saciedad, enlentece el vaciado gástrico y estimula la insulina para quemar grasa. En la obesidad, sus niveles bajos generan más hambre y menos control. Revisiones científicas confirman que agonistas como Ozempic reducen hasta un 15% del peso corporal imitando esta hormona. Pero lo mejor, puedes activarlo sin pastillas costosas. Activa tu GLP-1 hoy con evidencia científica. Primero, suplementos y oligoelementos. La berberina, del agracejo, eleva GLP-1 y reduce apetito según estudios. El cromo mejora su secreción y el control glucémico. Segundo, plantas y alimentos, fibra de avena, fructanos de agave, té verde y canela potencian GLP-1. Incluso la curcumina muestra efectos antiobesidad. Y recuerda, proteínas magras y alimentos fermentados son un booster natural. Tercero, hábitos innovadores. Aunque sonidos binaurales son experimentales y sin evidencia directa en GLP-1, combinan muy bien con ejercicio y ayudan a modular estrés hormonal. Prueba 10 minutos al día. Activar tu GLP-1 es tu superpoder antiobesidad. Simple, natural y respaldado por ciencia. Empieza hoy y comparte tu progreso con ENCA Human Lab. No te pierdas nuestro programa cada jueves. Te esperamos. Muy bien, esas son las recomendaciones que quisimos darles hoy en forma general, que supieran que hay otras maneras de abordar el sobrepeso y la obesidad. Y más tardecito, en unos minutos hablaremos un poquito de los aspectos psicoemocionales de la obesidad, después de que presentemos un testimonio valiosísimo para ustedes.
la medicina electromolecular, ¿hay alguna forma de saber si internamente tengo algún proceso que esté evolucionando a obesidad o diabetes? Sin duda, sí. Toda enfermedad resulta de un proceso. Entre más reciente sea, más agudo o síntomas agudos eso sucede. Entre más tiempo, más crónico es. Más tiempo se requiere para ciertas alteraciones. Por ejemplo, en general, el cáncer resulta de mucho tiempo de alteraciones en el tiempo. Es como si fuera un metro en una ciudad que tiene estaciones. Hay unas estaciones que se prevén para poder generar algún tipo de alteración consolidada. Pero eso se puede ver. Yo puedo ver el recorrido con base en signos y síntomas que yo presente, que comienzan a ser insidiosos: cansancio crónico, olvidos, mareos, dolorcitos, inflamaciones. Son primeras manifestaciones de esas situaciones que pasan al interior. ¿Cómo lo podemos hacer de forma muy sencilla? A nivel de terapeutas, utilizamos equipos como por ejemplo el MayaPoint, equipos diseñados para hacer medición bioeléctrica, donde uno puede medir en órganos como si fuera un electrocardiograma. Este equipo en particular, el MayaPoint, está desarrollado por la doctora Blanca y por mí, aquí en Suiza. Son equipos con alta tecnología, que con precisión podemos medir puntos exactos e ir estableciendo en qué estación del camino hacia la enfermedad más profunda, crónica y severa y muerte está ese paciente. Al establecerlo, uno lo puede retroceder. O lo puede hacer a través de unos tests que también hemos desarrollado para que la gente del común lo haga y pueda hacer unas curvas de color y establecer dónde están las alteraciones y el grado de intervención. Si está en anaranjado o rojo, es conveniente intervenir o acudir a donde el médico, a su médico habitual. Síntomas. En forma general, problemas para dormir, problemas de olvido y faltas de atención, tics en los ojos y en la cara, boca seca, falta de aire, como si faltara aire en el ambiente, sensación de que el corazón palpita a ratos, no que duela, se siente que está ahí, que palpita, esa sensación extraña que incluso obliga a mirarse el corazón, que es un motor silencioso. Malestares estomacales, todo el tiempo. Gases, agrieras, pesadez, distensión abdominal, duros o blandos del estómago, manos y pies fríos. O hace frío y tengo calor, o hace calor y tengo fríos, ¿no? Presencia de sensación como un poquito de mareíto, muy suave. Una cosa que es muy, muy importante es la pérdida de vitalidad por rato, es decir, como si hubiera energía y se bajara bruscamente esa energía. Eso, entre otros síntomas que están consignados en un test, permiten saber más o menos en qué punto estamos de ese viaje hacia la muerte o la enfermedad profunda, determinarlo y ayudar a retrocederlo antes de que aparezcan las alteraciones, porque las primeras alteraciones que se suceden en los tejidos son interesantes, son bioeléctricas, eso son electromagnéticas. Luego se afectan las moléculas, es decir, ya empiezo a detectar enzimas, por eso pedimos los médicos enzimas y demás para ver cómo están en el laboratorio. Después de que se afectan las moléculas, se afectan las células y los tejidos, entonces ya pedimos ecografías, resonancias para establecer la parte estructural, y luego todos los sistemas se empiezan a afectar. Entonces podemos saberlo puntualmente sin ninguna duda, así que es una gran ventaja. Solamente hay que saberlo y luego saberlo hacer. Gracias, doctor. Y otra preguntita, pues digamos que ya la habías venido resolviendo, pero ¿cómo puedo saber si ya tengo alguna debilidad metabólica o tendencia para estos problemas de salud? Ante todo, la parte metabólica que más se presenta de forma evidente en cuanto a que síntomas es mareitos, sensación de mareos suaves, no son fuertes. La sensación es, yo siempre digo, es muy suave, muy rápida, pero es como cuando estás en un carro y de pronto tienes la sensación de que se movió algo
y miras y no se mueve nada. Es algo muy suave, ¿de acuerdo? Eso es una muy frecuente. En segundo lugar, sensación de como un cansancio extraño, como que hoy tengo un cansancio con dolorcitos, no es un dolor fuerte, simplemente una sensación como de cansancio que se comienza a dar. Entonces, la idea es muy claro que con eso encontramos una manera de, en la sintomatología o en la clínica, por ejemplo, un paciente con, como decía el doctor Joaquín, con esos embarazos de 12 meses, ¿no? Aquí en Austria lo vemos todo el tiempo, lo vemos en Austria y Alemania, es impresionante la barriga de los señores, una barriga de embarazados de 12 meses, ¿no? Redondas, como para hacer pilates, digo yo, una cosa impresionante. Esas son las barrigas cardiovasculares. Eso es como lo general. Listo, doctor. Tenemos una pregunta en el público. Nos dice Abilio Mayor. Los calambres que se producen en las piernas, sobre todo por la noche, teniendo más de 70 años, ¿por qué se producen y cómo se pueden evitar? Usualmente, Abilio, es un tema de circulación, en segundo lugar, un tema neurítico. Es decir, hay que revisar qué pasa con tu circulación. Es probable que estemos empezando ya una arteriosclerosis sistémica generalizada. Hay que revisarlo, hacer algunos exámenes colaterales, pero también puede ser un problema de falta de magnesio, que es muy frecuente. Por eso nosotros suplementamos con magnesio muy frecuentemente a los pacientes y solo con el magnesio alcanzan una gran mejoría, porque son alteraciones esencialmente neuríticas. Así que hay que hacer un examen, pero seguramente hay que mejorar tu circulación, Abilio. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por habernos hecho esta pregunta. Ahora quiero preguntarle a la doctora Blanca. ¿Hay alguna forma, doctora, que desde la alimentación pueda conseguir resultados similares a lo que hacen estas moléculas sin efectos adversos? Bueno, gracias y sí, como lo decía el doctor Joaquín y también lo estaba confirmando el doctor Eduardo. Es decir, si hay soluciones sintéticas como este tipo de fármacos que explicaban de estas inyecciones que se colocan, digamos que no va a ser para toda la vida, es temporal y en casos específicos, con lo cual la mayoría de nosotros no va a necesitar ese tipo de fármacos. Si nosotros nos apoyamos en lo que es la medicina traslacional, en donde llevamos todos esos estudios de esos fármacos a lo que es la naturaleza, sea porque el propio organismo lo produce o porque podemos consumir sustancias que tengan un efecto similar, encontramos diversas sustancias que nos pueden ayudar. Y ahí sí te voy a responder. Uno es alimentos que tengan alta carga en fibra soluble. ¿Qué pasa? Que al nosotros tener, digamos, esa fermentación por las bacterias a nivel intestinal, hay un aumento de la producción de unos ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, pueden, digamos, actuar en un receptor que está allí a nivel de las células L intestinales, las cuales van a producir una forma de GLP-1 de manera natural. Es decir, aquí no estamos sino consumiendo fibra. ¿Y qué hace que yo además de activar esa GLP-1 de manera natural, qué consigo además con la fibra? Que yo pueda mejorar lo que es el control del azúcar en sangre, similar a lo que hacen muchos de los medicamentos que están usados para esto. ¿Dónde lo encontramos? En productos como el psyllium. Entonces ahí podemos consumir alrededor de unas 10 a 15 gramos por día. Las semillitas de chía, que se ven muy chiquiticas, muy inocentes, pero que son súper poderosas y que si nosotros podemos consumir entre 2 a 3 cucharadas por día en nuestras preparaciones, en la sopa, en un batido, en el juguito, en el agua como tal, es importante. Hay personas de México dentro de nuestra comunidad y ellos tienen una fuente de fibra importantísima como lo es el nopal.
Entonces, si digamos, pueden llegar a consumir de 1 a 2 tazas al día de nopal, nos ayuda muchísimo porque tiene gran contenido de fibra y nos ayuda mucho a regular lo que es la glucosa en sangre. También los deliciosos frijolitos negros también son muy importantes, ricos en fibras que son totalmente fermentables. Avena, la avena integral, fundamental. La avena integral tiene una fibra especial que se llaman beta-glucanos, que son totalmente activos, o sea que el consumir avena integral es beneficioso. Y también otros productos como por ejemplo las alcachofas, los espárragos, que son ricos en una fibra que se llama inulina. Entonces, eso es una parte, la fibra. Otra parte está en lo que decía el doctor Joaquín, suministrar a los pacientes gran proteína de calidad. ¿M? Y entonces, tener en cuenta que algunos aminoácidos importantes como la glutamina, las leucinas, digamos que actúan a nivel de esas células L intestinales para regular todas las GLP-1, o sea, aumentar esas GLP-1 de manera postprandial y además nos ayuda mucho el óptimo consumo de proteína a bajar esos picos de glucosa. Hay estudios que se han hecho en diabetología y se ha demostrado que el consumo de esta whey protein antes de las comidas nos ayuda a eso, a reducir esos picos de glucosa. Entonces, importante para los pacientes tener en cuenta buenas fuentes de proteína. Uno, ¿por qué no usar esa whey protein, la isolate, que son más o menos unos 20-30 gramos antes de las comidas principales? Entonces se puede consumir esa preparación de esa proteína, ya sea en una preparación dentro de la comida o se la puede preparar en agua o se la puede preparar en leche vegetal, por ejemplo, y consumirla. Las personas que dicen, bueno, pero yo no como este tipo de proteínas porque yo tengo mi alimentación basada en plantas, pues también hay proteínas de origen vegetal que están basadas en guisantes, en soya, que son una alternativa bastante eficiente. También el consumo de legumbres. Por ejemplo, lo que hablábamos, los frijoles y todas estas cosas nos ayudan mucho y tienen alto contenido de fibra, además, y de proteína. Los huevos son, digamos, como tener esos aminoácidos totalmente biodisponibles, es importante, otra fuente y fácil y rápida de consumir. Y el pescado, que además de tener una muy buena fuente de proteína, es importante porque contiene omega 3, que es otro factor importante dentro de la alimentación real para poder, digamos, mejorar estos procesos de sobrepeso, obesidad y demás. También se ha estudiado que de manera natural, una sustancia que salió como el Ozempic natural, pero no es realmente eso, es la berberina. Y la berberina no utiliza esta vía del Ozempic como tal, utiliza otra vía. Digamos que ella va por la vía de las AMPK, que es la adenosina monofosfato quinasa. No actúa de manera directa sobre la GLP-1, sino de forma indirecta. Básicamente la berberina es un facilitador metabólico. ¿Por qué? Porque lo que hace es mejorar la eficiencia de la acción de las mitocondrias, que son nuestras centrales de energía. Y entonces aprovechamos para poder obtener energía a partir de las grasas. De tal manera que también mejoramos la sensibilidad de los tejidos a la insulina y no permitimos que la insulina esté como circulando en sangre y generando oxidación y daño a nivel de los vasos sanguíneos y de los tejidos. Se han hecho estudios comparativos de berberina con algunos hipoglicemiantes como la metformina y se pudo encontrar que de manera eficiente la berberina reduce la glucosa en ayunas, muy similar a los fármacos. Disminuye también la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que es bastante importante para nosotros en el control y seguimiento de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que tienen alteración del metabolismo de los carbohidratos, como por ejemplo los pacientes con diabetes. Disminuye también el porcentaje de triglicéridos, de colesterol LDL, ese que nosotros llamamos el colesterol malo. Entonces, la berberina se puede consumir 500 miligramos 2 veces al día, por ejemplo. Puede ser junto a las comidas, después de las comidas. Y también debe consumirse entre 3 a 6 meses. Lo importante también de la berberina es
¿cuál me puedo tomar? Pues la ideal para que no tenga una alteración en la absorción a nivel intestinal y demás es que sea de origen liposomal y ojalá también acompañarlo como con la cúrcuma de pimienta negra, por ejemplo. Hay otras sustancias también, como el extracto de morrea blanca, de la cual nos hace que la glucosa entre de forma más lenta a la sangre y nos ayuda a mejorar este GLP-1 a nivel intestinal también. Hay otras sustancias, como el omega 3 que estuve comentando hace poco, porque el omega 3 ricos en EPA y DHA, lo que hacen es modular nuestro microbioma intestinal y hace que al mejorar nuestro microbioma intestinal, nuestras bacterias producen esos ácidos grasos de cadena corta como el butirato y nos ayudan a desinflamar la parte intestinal, nos mejoran estas células L a nivel intestinal y sobre todo hay muchos pacientes que están teniendo problemas de hiperpermeabilidad intestinal, con lo cual esto también nos puede ayudar a mejorar este problema. También al mismo tiempo concomitante con el consumo de probióticos, por ejemplo. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, el omega 3? Pues en pescados grasos como salmón, sardinas, caballa, comerlos entre 3 a 4 veces por semana sería interesante. También los suplementos de omega 3 y aquellas personas que no consumen alimentos de origen animal por filosofía, y estamos hablando precisamente de los pacientes que son veganos. También hay omegas 3 de origen veganos que vienen de las algas, que es una alternativa bastante buena. Como estaba hablando hace un ratico, la curcumina también es importante porque es un antiinflamatorio potente, nos ayuda mucho sobre todo a mejorar o a proteger esas células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina toda la vida. ¿Cómo la consumimos? Más o menos de unos 500 a 1000 gramos de curcumina y que se puede consumir de forma liposomal o asociada a la piperina de la pimienta negra. El té verde. El té verde también es importante, tiene un antioxidante buenísimo, que son las catequinas, que tiene un efecto termogénico importante, que nos mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces es importante también este consumo, el consumo de canela, el consumo de cromo. El cromo es un cofactor de la señalización de insulina. Y la canela también nos mejora mucho la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Lo más importante es que una como independiente no es la que va a generar la acción. Normalmente este efecto sinérgico nos ayuda mucho a poder, digamos, conseguir los objetivos. Los probióticos que estábamos hablando, ojalá que tengan una buena concentración de unidades formadoras de colonia de las cepas y que ojalá sean cepas que nos ayuden mucho como las que tienen Akkermansia, los lactobacillus ramosus, son importantes que estén contenidos dentro de los probióticos que estamos consumiendo. Y como para resumir y que quede un poquito más claro para todos, digamos, nosotros siempre decimos medicina bioelectromolecular, tenemos 4 columnas. Pues bueno, aquí lo he resumido en 4 pilares. El pilar 1 tiene que ver con lo que es la nutrición activadora de GLP-1. ¿Y qué hacemos? Bueno, en un desayuno, ojalá hazte tu batidito de una proteína whey o de tu proteína de origen de plantas. Le puedes agregar 2 cucharadas de chía, le puedes colocar frutos rojos como las moras, por ejemplo, y un poco de canela. Y eso es un buen resultado. Al almuerzo o la comida, como dicen en muchos países, asegúrate de tener más o menos, por lo menos unos 150 gramos de proteína tipo, por ejemplo, un pollo, ¿verdad? A la plancha. Le puedes poner unas 2, 3 tazas de vegetales tipo coles de Bruselas, brócoli, coliflor. Estos vegetales crucíferos son muy buenos. Colócale también una porción de frijoles negros y, ¿por qué no, aguacate para tener una buena fuente de grasa? En la cena, entonces en la cena puedes colocar pescado, una buena porción de ensalada. Si estás en México, asegúrate de tener nopal asado, por ejemplo, y es una buena fuente de omega 3, de fibra y de sobre todo de prebióticos. Ese es el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con lo que es la suplementación. Entonces, hay algunas sustancias como la berberina que podemos utilizarla, por ejemplo,
en la mañana después del desayuno y en la noche después de la cena. Podemos utilizar el omega 3 también en el desayuno y podemos utilizar el probiótico. Y, por ejemplo, para la hora de lo que es la comida o el almuerzo, podemos utilizar el psyllium también. Y en la noche, como decíamos, usar la berberina, usar la curcumina y, ¿por qué no?, el magnesio, como lo estaba aportando el doctor Insignares. El tercer pilar tiene que ver con el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque es una herramienta valiosísima. Ojalá, bueno, normalmente las personas cenan a las 8 de la noche, vuelven a desayunar a las 8 de la mañana, tienen una ventana de 12 horas. Lo ideal es ir pasando a 14 horas sin comida y 10 horas para alimentarte. Y luego pasar a esa, o sea, esto es un paso progresivo, por eso tiene que ser con apoyo de personas que sepan, nutriólogos, nutricionistas, médicos, médicos funcionales, en fin, para que tengas ese protocolo de 16-8, que son, digamos, una ventana alimentaria de 12 del mediodía, por ejemplo, hasta las 8 de la noche, y un ayuno de 8 de la noche, obviamente, hasta las 12 del día del siguiente día. ¿Qué hace el ayuno intermitente? El ayuno intermitente en este tipo de horas, de 14-10 o de 16-8, nos aumenta la sensibilidad a ese receptor de la GLP-1 de manera natural. Pero además, a este nivel hay otro factor que se asocia y es la autofagia, que significa que hay muchas células que están deficientes, senescentes o envejecidas, que no están funcionando tan bien y que por este tipo de ayunos ellas pues se van a ir y entonces son reemplazadas por células nuevas, con lo cual es una manera de, digamos, antienvejecimiento natural. Y lo que sí es fijo, fijo, fijo es que eres como una Luisa, un Eduardo, una Ana, una Vilio, una María, metabólicamente nuevo cada día. Entonces, ese tercer pilar es fundamental. Y el cuarto, por favor, lo dijo también el doctor Joaquín, el hacer ejercicio. Hacer ejercicio de fuerza, como lo dijo él. Hay que preservar el músculo, porque él lo dijo, estas personas que toman estos fármacos, sea el Mounjaro, Ozempic o las que sean, pierden alrededor de más o menos unos 40% de músculo, con lo cual hacer ejercicio de fuerza de forma progresiva y paulatina nos ayuda mucho a prevenir la sarcopenia también. Y también es importante ejercicios tipo HIIT, que es hacerlos 3 veces por semana. Pero si no te gusta nada de lo anterior y dices, mira, no sé, yo necesito a alguien que me apoye, en fin, por lo menos, fijo, fijo, hazte una caminata post comida. Desayuna, caminata de 10 minuticos. Toma tu almuerzo o la comida del mediodía, hazte una caminatica de 15 minutos y por qué no la de la noche también. Hacer este tipo de caminatas, solo este tipo de caminatas nos ayuda a disminuir un 20 a 30% de glucosa, o sea, importantísimo como tal. Importante, Luisa, para cada uno de ustedes y para los que han hecho las preguntas. Cada vez que comemos fibra, como les estaba hablando, fermentable, activas esas células L que están a nivel intestinal. Cada vez que consumes proteína de calidad, también estimulamos esta GLP-1. Cada vez que alimentas tus bacterias intestinales de la manera útil, correcta, correspondientes, ellas te van a producir esos mensajeros químicos que le dicen al cerebro, ya es suficiente, estoy satisfecho, hay saciedad. Lo que queremos en este tipo de conferencias es que no veamos como que los Ozempic es el enemigo o el Mounjaro o todos estos fármacos. Digamos que es una herramienta que es súper poderosa para casos que se necesitan, que son extremos, que son severos, pero que para la mayoría de nosotros, como lo decía hace un rato, la solución no está en una inyección semanal. La solución está acá, en el abdomen, en tu intestino, en esos 100 billones de bacterias, en la capacidad que tenemos innata de poder sanar. Así que la pregunta no es si tu cuerpo puede producir su propia medicina. La pregunta es, ¿le estás dando los ingredientes correctos a tu cuerpo? Muchas gracias, doctora. De verdad, bastante información. Yo creo que para este tipo de escenarios nos toca venir con cuadernito y esferito para apuntar una a una todas estas recomendaciones e información tan importante que nos entregan aquí nuestros expertos. Y como lo prometido es deuda, entonces en este momento quiero invitar a una persona muy importante. Se trata de Ana Vergara. Ella es paciente del doctor Eduardo y de la doctora Blanca. Anita, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes. Aquí en Miami ya son tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Estoy muy agradecida.
Agradecidos nosotros porque aceptaste la invitación. Anita, queremos preguntarte cómo ha sido tu tratamiento, cómo lo has llevado a cabo y dinos en secreto, ¿te dolió cuando utilizaste la herramienta? Dinos la verdad. Bueno, el equipo no duele para nada. Es un sistema bastante moderno. No traspasa la piel en ningún momento. Sí tiene contacto con los puntos medidores, como explicaba el doctor Eduardo. Es súper conciso. Quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia, de lo que fue con el equipo. Yo cuando llego donde el doctor Eduardo y la doctora Blanca con un tema médico en la medicina convencional, que me habían diagnosticado eh, con la parte pélvica comprometida, el útero, el ovario derecho. Entonces es cuando llego donde ellos, el doctor me puso el equipo y efectivamente el resultado me asombró porque me dijo todo lo que él mencionó cuando estaba hablando. El equipo lo estaba mostrando, pero yo no estaba allí por eso. Yo estaba por un tema pélvico más fijo a lo que yo fui. Y resultó que él me dijo, pero ¿tú te mareas? Sí, yo me mareo. ¿Y tú estás cansada? Sí, yo estoy cansada. ¿Y tú te sientes fatigada y palpitaciones? Todo lo que él mencionó, yo lo tenía. Pero yo no soy una persona obesa, yo no necesitaba los Ozempic. Pero definitivamente, y hace como 2 años y medio, 3 años, yo pensé que había cambiado mi alimentación para mejorar, pero me di cuenta que no. Entonces, a raíz de, bueno, de todo lo que el equipo me marcó, me comenzamos un plan de acción rápido también por el tema pélvico, porque en algún momento se pensó que podría ser un cáncer. Entonces comenzamos rápido un tema de acción, primeramente con la alimentación, porque no tenía los suplementos a la mano. Entonces comencé mi plan de alimentos con la doctora Blanca, ¿verdad? Y te digo que los días que mejor he comido en mi vida, más rico, han sido con su dieta, con la dieta que me mandó, que no es una dieta, es un estilo de vida diferente en el cual yo, cuando lo comencé a sentirme mejor. Cuando empiezo a tomar los alimentos que ella me está sugiriendo con los suplementos que me mandó el doctor Eduardo, entonces mi energía cambió, mi focus mental cambió, mi sueño cambió porque yo soy asmática y tenía un problema de sinusitis bien severo, pero estaba negada a operarme en la medicina convencional. Yo dije, no me voy a operar, no quiero hacerme esa cirugía. Ya sabía que era muy, muy, muy tediosa y dije, no me opero. Y no necesito operarme. Y desde hace un mes que comencé la dieta, un mes y medio, y los suplementos, respiro divino. El sueño me ha mejorado, por supuesto, al dormir mejor también tengo reparación en mi organismo. He dejado los medicamentos que tenía para el asma. Esto no estaba dentro de nuestro plan inicial, eh, pero han sido cambios que evidentemente he podido ver y estoy muy contenta. Iré algún día donde mi médico convencional a decirle que ya respiro y que no necesité su cirugía. También el cambio de alimentación me mejoró muchísimo la parte digestiva, lo que decía la doctora. Yo tenía muchos meses de estar viendo ciertos cambios en mi parte digestiva cuando iba al baño y todo eso, y definitivamente soy otra persona. O sea, camino liviana, voy al baño diferente, eh, es espectacular. Las articulaciones, hasta la piel, el cabello, increíble. Tú dices, wow, esto de verdad vale la pena continuarlo. Quiero hacer un paréntesis. El tema social es súper difícil en este tema de alimentos. ¿Y por qué te vas a comer eso? Y estás haciendo dieta para desaparecer, porque no soy gorda, no necesito los Zampic. Entonces, ¿pero qué vas a hacer ese alimento? ¿Es para desaparecer? No, es para no desaparecer. No tan rápido del mapa, es para curarme. Entonces, de verdad que sí, vale la pena. Todas las personas
que he tenido la oportunidad, que les he podido hablar un poco, que les he podido compartir acerca de cómo me he sentido, de lo bien que se siente eh, tener un estilo de vida diferente, porque la gente cuando tú dices dieta, la gente le corre y no se trata de eso. De verdad que esto ha valido la pena. Y quiero agradecer al doctor Eduardo y a la doctora Blanca, de verdad, porque muchas veces llegamos donde los médicos y atienden por salir del paso o atienden por un tema de económico, te opero, le saco el dinero al seguro, vuelve, vuelve y regresa, no son, no tienen como la conexión con el paciente, mientras que con ellos ha sido un caminar de la mano. Eh, Estoy muy agradecida porque han fortalecido mucho mi parte espiritual. Eh, yo soy una mujer que espiritualmente desde hace muchos años he sido bastante activa, pero siempre lo tienen presente en el tratamiento. Eh, y además de eso, el tema de el manejo del estrés, de cómo te enseñan que no nada más hay que comer bien ni dormir bien, sino qué le das a tu mente, cómo tú pones los límites para tener un equilibrio en la vida muchísimo mejor. Así que quiero darles las gracias por ser mis doctores preferidos, que atinan a todo. De verdad que son muy buenos. Los recomiendo a ojos cerrados a todas las personas que, bueno, que están aquí escuchando. Quiero decirles que sí vale la pena cambiar los hábitos. Gracias. Entonces, agradecemos tu experiencia, tu compartir. Eso ayuda mucho para todas las personas que están presentes aquí y que luego van a ver este video en las diferentes plataformas que nosotros tenemos para que puedan ver que sí es posible, que no es una ilusión, que a veces, como dice uno, no es fácil que ella lo diga y que ponga una dieta, pero luego, y tú has compartido, inicialmente no es fácil por la parte social, el cambio de que uno normalmente come lo mismo siempre y tener digamos, variar la alimentación al principio cuesta un poco generar ese nuevo hábito, pero que finalmente se logra porque el estar bien te hace que tú permanezcas en esto. Y esperamos, como lo hemos venido viendo con los exámenes que te han hecho, que todo vaya mejorando, que todo vaya bien y que ya luego pues quedes tú como una máster en nutrición y en todas estas cosas, porque siempre detrás de todo este tipo de experiencias que pasamos y de estos aprendizajes que tenemos durante la vida hay un propósito y ese es el que tú tienes que redescubrir, recordarlo, el propósito que tu alma trajo a este mundo para poder servir a los demás. Así que yo también agradezco que tú hayas estado aquí para poder dar ese testimonio y esa experiencia de vida. Y, y no sé si quieras darle un mensaje a la comunidad, unas palabras, una frase, algo que quieras que la gente se quede con eso. Sí, claro. Quiero decirles que comer sano es una elección. Eh, que hacer las cosas como en mi caso personal, de pronto que he tenido una dirección, por supuesto, los procesos solos son muy difíciles. Hay que tener un acompañamiento de la mano para comenzar a tener hábitos diferentes a los que estamos acostumbrados. Pero hay que tener mucha determinación para lograrlo, porque la sociedad de consumo afecta mucho. Yo vivo en Estados Unidos y aquí el ritmo de vida es muy rápido, ¿verdad? Las ocupaciones, todas las cosas, y es muy fácil, la tendencia es desistir, pero vale la pena y no dejarse llevar por la sociedad, sino determinarlo, que sí se puede, sobre todo cuando la persona, en mi caso, y sé que es en el caso de todas las personas, que estoy segura 100% de que es así, cuando hacen un cambio de vida y se empiezan a experimentar, continuarlo es lo que vale la pena. O sea, vale la pena mantenerse, vale la pena decir, no puedo consumir esto porque me hace daño. Y muchas veces se ríen o muchas veces te insisten o te hacen comentarios como
como me pasó en una cena hace poco, vale la pena mantenerse. Es el consejo que yo les puedo dar. Vale la pena que los contacten al doctor Eduardo y a la doctora Blanca para que puedan tener un plan de acción mucho mejor. Gracias, Sophie. Muy amable por eso. Que te sigas mejorando. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer una reflexión respecto a la sobrepeso y la obesidad. Una de las cosas que comentaba Upi, nuestra querida paciente, es que nosotros siempre hacemos un énfasis en todo lo que tiene que ver con la parte eh, psicoespiritual. Entonces, hagamos una pequeña reflexión, ¿de acuerdo? Miremos más allá de la apariencia de las cosas y pensemos en la opción de que la obesidad refleje algo o el sobrepeso refleje algo. Hay unos maestros, son posibilidades, que hablan de la presencia de leyes del universo en nosotros. Y una de ellas es la ley de la causa y efecto, o la ley también del orden, dicen estos maestros. Entonces, ellos plantean que la obesidad es la consecuencia visible de causas invisibles, usualmente internas. Y hablan de varias posibilidades. Hablan de causas emocionales, causas mentales y causas esencialmente espirituales. Entonces, a nivel mental, las creencias de los pacientes con obesidad es que no son suficientes, no merecen bienestar, tienen distorsiones sobre la comida, comer es un refugio, comer me calma, o guiones familiares. En mi familia, todos somos cortitos. Entonces, con eso de guión familiar, comienzan a asumir una, digamos, dejadez o pereza frente a la correcta acción del comer, de los alimentos. De las causas espirituales, pareciera que en muchos hay una desconexión de su propósito de vida, con una pérdida de coherencia interna. A nivel emocional, cuando tú tienes ejercicios y haces ejercicios y pesas en el gimnasio, es para aumentar tu masa, ¿de acuerdo? Y en el caso de los pacientes con obesidad y sobrepeso, podría ser que hay una resistencia a soltar cargas, hay una necesidad inconsciente de protección, hay estrategias aprendidas para gestionar el dolor, el miedo o el vacío, y llenan ese vacío básicamente con alimentos. Otra ley que aplica con frecuencia es la ley de la inocencia. Nadie tiene la culpa, ni la comida. Entonces, el sobrepeso no es un error realmente. Es la respuesta que tiene el cuerpo de forma perfecta a un nivel de conciencia que hay en ese momento. No se ha trascendido a sí mismo por falta de voluntad usualmente. Y lo importante aquí es, al verlos como pacientes, es entender que nadie puede actuar por encima del nivel de conciencia que tiene. Si no hay un nivel de conciencia alto, muchos no superan la enfermedad. Y otra opción es ver la obesidad como una armadura energética. Si tú quieres aislarte del mundo, le colocas a las paredes más y más y más aislamiento. Entonces se van aislando. Cuando vemos un paciente obeso, siempre hacemos lectura del aislamiento psicoemocional que tienen con mucha frecuencia. En todo caso, uno de los elementos que son comunes a casi todos los pacientes obesos o con sobrepeso es el denominador o el embudo común que tiene que ver con el estrés. Por eso, en cada encuentro vamos a darles unas herramientas, unos tips concretos, específicos, que les permitan aplicar esa herramienta, sencillas por demás, que les puedan producir un efecto importante. Y en el caso del estrés en relación con los elementos psicoemocionales de la obesidad, vamos a trabajar algo que es muy sencillo y es la
respiración. La respiración es crítica. Por eso vamos a compartirles a ustedes un pequeño segmento sobre la respiración del curso de desintoxicación post-pandemia, que es un curso de 4 horas que obsequiamos con la compra del libro El Código Molecular, nuestro último libro. Ahí está presente. Vamos a seguir la secuencia de la respiración. Háganlo durante 5 minutos diarios, como digo al final del video, y van a ver los cambios importantes. Veamos cómo afecta el estrés al cerebro, algunos de sus aspectos. Cuando el organismo se ha sometido a muchísimo estrés, inspiro en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Expiro. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Inspiro. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Expiro. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Es lo que llamamos la respiración cuadrada, de 4x4. 4 tiempos, inspiro, 4 tiempos paro, 4 tiempos expiro, 4 tiempos paro. Y voy repitiendo, eso durante 5 minutos. Muy bien. Esa era la idea de que tuvieran una herramienta práctica. Hagan la respiración, que es muy sencilla, 4x4, 5 minutos, y seguramente en nuestro próximo encuentro dentro de unos 20 días o un mes, creo que es el 14 y 15 de enero, nos pueden compartir resultados reales, pero deben hacerlo. Les entregamos la herramienta que tiene una base en la neurociencia, muy sencilla, validada desde el punto de vista de investigación. Aplíquenla. Muy bien. Ahora, mi querida Luisa, ¿tienes algo para compartirnos? Sí, señor. ¿Ya me oyen? ¿Me oyen bien? Perfecto, dale. Listo. Entonces, queremos enseñarles, en este momento están viendo en pantalla, como estamos en Navidad, pues es un muy buen momento para obsequiar un regalo o también para nosotros mismos hacernos un regalo. Entonces aquí les estamos mostrando el código molecular en pantalla. Ustedes pueden ingresar a mayaresearch.com. En la tienda aparecerá el libro El Código Molecular. Allí les va a decir código exclusivo. Ustedes simplemente van a colocar MayaLu y colocando ese código ustedes pueden acceder a una beca completa para un curso online en Maya Internacional valorado en 500 euros, que es el curso del que estaba hablando el doctor ahorita, con el que hicimos el ejercicio de la respiración. Si ustedes tienen algún inconveniente a la hora de comprar el libro, pueden escribirnos al 323-997-1054. Recuerden que esta oferta solamente va a estar hasta el 31 de diciembre del 2025. Entonces es un buen momento para que aprovechen, es un buen momento para que soliciten su libro o es un buen momento para que ustedes puedan obsequiar el libro. También queremos hablarles del curso de diagnóstico electromolecular de salud orgánica, que es un curso en el que los vamos a capacitar para utilizar el test de diagnóstico del MayaPoint. Algo de lo que estábamos hablando ahorita, en donde Anita nos compartió su experiencia de cómo fue utilizar este equipo. Esto realmente es una herramienta innovadora que mide desequilibrios energéticos y optimiza la atención del paciente. Si ustedes están interesados en adquirir este curso, simplemente escríbanos al WhatsApp anteriormente mencionado y allí les damos toda la información, cuánto dura, en dónde va a ser, qué tipos de módulos son y demás. Y finalmente, queremos presentarles el MayaPoint.
la herramienta de la que estábamos hablando durante toda la charla, que es un aparato de diagnóstico electromolecular de salud orgánica para uso en la consulta diaria y construido con tecnología de punta. En el MayaPoint se combinan más de 55 técnicas de medición electromagnética integrados en un equipo de diseño moderno y fácil de manejar. Si alguno de ustedes quiere obtener más información acerca de este equipo, pueden ingresar a nuestra página web, pueden escribirnos por WhatsApp, en nuestras redes sociales, en donde ustedes lo deseen, para ampliarles la información, o nos pueden escribir aquí por medio del chat. Y esta es una encuesta que nos gustaría que ustedes escanearan con sus celulares. Aquí el código QR que encuentran al lado derecho en pantalla, porque su opinión nos importa más de lo que ustedes se imaginan. Entonces aquí la idea es preguntarles un poquito acerca de sus objetivos de salud para el 2026 y que nos cuenten también sobre qué temas les gustaría que tratáramos en este espacio, qué temas o qué expertos quisieran tener con nosotros aquí en el programa. Y pues agradecerles porque este es nuestro primer programa de Human Lab y nos vamos a seguir viendo cada 15 días con un experto diferente, con una temática diferente en la que ustedes van a estar incluidos porque ustedes son los protagonistas con cada una de sus preguntas. Finalmente, acá les dejo todos los datos de contacto, la página web, el correo electrónico, nuestro WhatsApp, el Instagram. En nuestro canal de YouTube hemos subido diferentes programas en los que los doctores hacen sus conversaciones sobre un tema definido y nos dejan algunas de sus recomendaciones, entonces también pueden suscribirse. Y por supuesto en Facebook para que también nos sigan y estén muy pendientes de cuándo será nuestro próximo evento, de los cursos, de las promociones y demás que Maya tiene para cada uno de ustedes. Doctor Eduardo, doctora Blanca, les cedo la palabra para que despidamos este espacio y este escenario en el que nos hemos sentido tan contentos, tan informados, y gracias a ustedes por destinar unos minutos de su día para aprender y para desarrollar estos temas que son de tanto interés y que ahorita estamos en una muy buena etapa porque ya vamos a iniciar un nuevo año. Entonces podemos trazar nuestros objetivos y propósitos para cuidar de nuestra salud, que es lo más importante para el próximo año. Muchas gracias, Lu. Vamos a darles un avance de lo que será nuestro próximo encuentro. En el próximo encuentro, que será después de Año Nuevo, obviamente llegan los pacientes devastados por los excesos de fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Así que... ¿Te sientes pesado, inflamado, cansado después de diciembre? Tranquilo, no estás solo. Tu cuerpo solo necesita un reinicio inteligente. Y hoy te lo explico en un minuto. Tranquilo, no estás solo. Tu cuerpo solo necesita un reinicio inteligente. Y hoy te lo explico en un minuto. Diciembre, deja exceso de azúcar, alcohol, sal y estrés oxidativo. Eso frena tu metabolismo, inflama tus células y altera tus hormonas. GLP-1, insulina y leptina. Por eso sientes hambre, hinchazón y falta de energía. Pero puedes revertir todo en solo 7 días. Día 1 y 2. Drenaje y limpieza. Agua, minerales, eliminar azúcar y alcohol. Día 3 y 4. Reinicio hepático y mitocondrial. Cúrcuma, té verde, proteína magra, descanso. Día 5. Reset hormonal. Activar GLP-1 con fibra real. Fermentados y movimiento suave. Día 6 y 7. Bajar inflamación. Sueño reparador, magnesio, respiración profunda. Este jueves te enseño el método completo para reiniciar tu metabolismo después de diciembre. Con evidencia, claridad y resultados reales. A todos muchísimas gracias por estar acompañándonos hasta este momento. Por las fiestas y demás, pues vamos a darles ese espacio para que compartamos, seguramente a través de nuestras redes y grupos. Vamos a estar compartiendo un saludo de Navidad, un saludo de fin de año y los esperamos a todos aquí nuevamente en este espacio en donde vamos a
intentar siempre tener especialistas en diferentes áreas para que puedan darle solución a sus inquietudes, a sus preguntas, para que puedan ser, digamos, el momento en el que podamos hacer clic y poder hacer ese gran cambio que necesita nuestro cuerpo, nuestra salud. Así que para el 15 de enero, nuevamente estaremos en este espacio con un nuevo invitado, con un nuevo personaje aquí, hablándoles a ustedes, respondiéndoles todas sus preguntas, y esperamos que ojalá también nos acompañe un paciente para que pueda también dar su testimonio de ver pues cómo ha avanzado en su proceso, qué ha aprendido, en qué ha sanado, en qué se ha reconectado para poder activar su autosanación también. Entonces, los esperamos sí para el próximo 15 de enero. No sé si Eduardo quiera darles una frase, un mensaje a cada uno de ustedes antes de despedirse. Es importante hacer énfasis en una idea en la que estamos empeñados. Cuando incluso hicimos el libro, una de las cosas que nos inspiró fue la pandemia y entender que las personas no son tan responsables de sí mismas. Entendimos que el autocuidado es fundamental y les dejamos una frase, la doctora y yo, para que la reflexionen. Dios puso un ser humano a tu cuidado y ese ser humano se llama tú. Asume la responsabilidad de ti mismo en cuanto a la salud, en el autocuidado. Y en eso es lo que te vamos a apoyar en Human Lab. Bienvenidos y muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz año. Y a cada uno de ustedes quisiera darles un mensaje, y es: vivan, pero vivan en voz alta, no en voz baja, vivan en voz alta y, digamos, practicando el amor en acción. Perfecto, esto fue Human Lab, que la curiosidad te acompañe y que el bienestar empiece en lo esencial, es decir, en ti. Nos encontramos en un próximo episodio. Gracias. Chao, chao. Gracias.